Hola Mile, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Christopher, ¿cómo estás? Oye, ¿te acuerdas que al principio, la comunicación ha avanzado muchísimo en estos años, ¿verdad? Sí, ¿qué te parece si hablamos un poquito y hacemos énfasis sobre la comunicación en su antigüedad y ahora como estamos actualmente? ¿Te parecería si conversamos y recordamos un poquito cómo era esto de la comunicación? Claro, me parece muy bien. Si quieres, yo podría empezar con algo básico. ¿Te acuerdas que al principio los seres humanos nos adaptamos a diferentes formas de comunicarnos por medio de sonidos, gruñidos, expresiones corporales y expresiones? Porque imagínate, los primeros seres humanos no podían hablar, no podían formar oraciones, palabras. Sí, ¿recuerdas que igual los primeros pobladores incluso no sabían muy bien cómo comunicarse? Todo era sobre el lenguaje de señas, lenguaje no verbal, porque toma en cuenta que en ese entonces todavía no sabían comunicarse ni sabían hablar muy bien. En realidad, con el avance y los años, prácticamente el hombre fue adaptándose y pudo él mismo, como, o sea, prácticamente educarse y poder crear su propio lenguaje, hasta como estamos actualmente, hablar y Claro, escribir. claro, al principio era solamente con gestos, hacer, o sea, hacer sonidos de cavernícolas, por así decirlo. ¿Te parece si recordamos un poquito más o menos cómo era hace muchos años y décadas atrás? Acción. ¿Te acuerdas que igual después de que ya ya pasaron diferentes procesos, diferentes historias, igual el hombre comenzó en cuevas a pintar y a dejar sus marcas. Y ahora en la actualidad, si nosotros nos vamos a un lugar de turistas, incluso vamos a encontrar eh, como figuras rupestres, o vamos a Exactamente. diferentes figuras, dibujos, que incluso están tallados por ellos mismos, que pueden ser con sangre, que puede ser con tizas o con cualquier cosa que ellos encontraban en ese entonces. Sí, al principio utilizaban lo que son, les servían esos símbolos como signos, como señales, y ahorita son muy famosas, conocidas como las pinturas rupestres, Ujú. y que hay alrededor de casi todo el mundo, inclusive que Sí, se por pueden esa encontrar. razón, claro, por esa razón ahora son parte de nuestra historia. Al momento que nosotros vamos a la escuela, al colegio, son parte fundamental de nuestra historia. Prácticamente Ujú. nos enseñan cómo ellos vivían antes, que está la casa, la agricultura, que ellos, está ahí claramente en sus figuras, que habían la casa con las lanzas, y están esas figuras talladas con sangre. Incluso Claro. porque o sea, prácticamente las personas nómadas, las personas que vivían así, era lo único que hacían, porque prácticamente era la única manera en la que se podían comunicar en ese entonces. Así es. ¿Te parece, Mile, si recordamos también esta parte de la historia? Me parecería igual bien, porque igual sería algo chévere recordar y ver lo que hemos aprendido durante estos años.
Y a pesar de todo, a pesar de que el hombre escribe en las paredes, pasaron los años, muchísimos años, miles, y el hombre por fin consiguió descubrir la rueda. Gracias a ese gran invento, nos hemos, se pudo ir evolucionando en la comunicación a pesar de todo. Y de la rueda pasamos al papel. Sí, imagínate qué gran invento, dar un salto bien grande, que nosotros hayamos descubierto el papel y hayamos hecho la creación del papel como tal, ya que de eso también se pudo hacer los envíos de cartas, lo del periódico, La imprenta, la que imprenta. es muy importante. Gracias a la imprenta y al descubrimiento del papel se dio un giro gigantesco a los temas de la comunicación. Y eso dejó un gran legado. Si te das cuenta, ahorita a la actualidad todavía sigue estando presente Y ese también tema. dimos un gran giro y un gran salto a la comunicación. Imagínate de lo que estábamos en que no podíamos ni siquiera hablar, teníamos que comunicarnos por medio de signos, por medio de figuras, a la creación de el papel, a la carta, al periódico, o Y a sea, la imprenta, y a la como, imprenta, hacer como grandes tal. impresiones, libros, de todo. Por ejemplo, ahí también hay que tomar en cuenta que uno de los libros más vendidos y uno de los libros que se imprimió a nivel no solamente nacional o uno o dos ciudades, sino fue a nivel mundial, fue el tema de la Biblia, ya Sí, que cuando se creó la imprenta también estábamos terminando el suceso de Cristo, el nacimiento y todo de Cristo. Entonces fue igual un acontecimiento sumamente grande, igual que por esa razón la Biblia es uno de los libros más vendidos y más publicados a nivel mundial que actualmente tenemos con nosotros. Entonces, imagínate cuántos años han tenido que pasar para que nosotros estemos aquí y hayamos hecho ese gran invento. exacto. ¿Te parece si recordamos un poquito este gran invento sobre la imprenta y de cómo fue? Imprenta y el descubrimiento del papel, hemos dado un giro muy grande y seguro vamos a dejar un gran legado y hemos hecho un gran descubrimiento aquí. ¿Recuerdas que cuando estábamos en la época colonial, los europeos trajeron su lengua, su cultura, su escritura? Entonces, ellos tienes que tomar en cuenta que nosotros, los ecuatorianos actualmente, no teníamos prácticamente en ese entonces muy bien, se podría decir educación. No sabíamos leer, no sabíamos escribir, tal vez sabíamos comunicarnos por signos, por señales de humo, se podría decir comunicación ancestral. No Ujú. sabíamos comunicarnos o manejar muy bien la tecnología que había en ese entonces y que habían descubierto hasta esa época. Y ellos prácticamente, recuerdas que trajeron su cultura y su escritura, ya que ellos tenían Claro, conocimiento. a pesar de todo, ellos nos ayudaron a evolucionar en la comunicación, porque de una u otra forma nosotros estábamos ciertamente atrasados en el tema de la comunicación y a la final ellos no solamente la comunicación se utilizó para fines educativos o culturales, sino que la gente ya empezaba a mandar tiempo después cartas, como decíamos antes, el periódico, Sí. gracias a la imprenta los libros. Sí, también fue una época de conquista extraordinaria, ya que dejaron, podría decir, un legado, pero a la vez también Nos una, quitaron ciertas partes a nosotros, cierta sí, cultura a fue nosotros. una época también para las personas que habitaban en ese entonces, una época mala porque había mucha esclavitud, mucha, se podría decir, mucho maltrato. Entonces nos quitaron Claro, cierta parte de población que teníamos aquí. Igual nos es, quitaron lo que nosotros, nuestras creencias, que en ese entonces era creer en el sol, en la tierra. Nos claro, trajeron a, como te dije antes, nos trajeron a la religión, a los pero libros. claro, pero gracias a todo eso, es verdad, pero a todo lo malo siempre hay que verle lo bueno.
porque ahorita estamos muy avanzados con el tema de la comunicación. ¿Te parece si recordamos un poco cómo era antes el recibir una carta? ¿Cómo era ese proceso antes? Ya son muchos días sin recibir esa carta. Oh, ha llegado. Seguro también está aquí la información que yo he esperado por tanto tiempo. Wave Beats Music. Y pues mira, míranos ahora. A pesar de empezamos con gruñidos, con gestos, luego con pinturas rupestres, luego dimos el gran salto con el papel, la imprenta, y a pesar de tantos años y tantas maneras de comunicarnos, como el ser humano empezó a comunicarse y desarrolló la comunicación, míranos ahora. Gracias Y al aquí internet podemos, estamos. claro, gracias al internet podemos estar aquí en una reunión. Tú en una ciudad y yo en otra. Sí, literalmente. Ahora todo es vía internet, vía todo digital. Prácticamente en eso ahora es la comunicación, todo es digital, internet, redes sociales. Claro. Y gracias a todo eso se pueden producir miles de contenidos, miles de noticias. Podemos saber lo que está pasando al otro lado del mundo. Imagínate, antes no se podía hacer eso. Y ahorita sí. Exacto. Antes todo era cartas, era señales de humo, figuras rupestres. Todo era prácticamente, tal vez no había mucha creación, no había avanzado tanto la comunicación y la información, porque como tú dijiste, ahora todo es a nivel incluso mundial. Son impresiones de periódicos, impresiones de libros. Ahora todo es digital. Sí, Todo es cualquiera digital, puede básicamente. meterte a una página de una revista, puedes googlear, buscar y encuentras cualquier tipo de información. Pero igual debemos tomar en cuenta que tenemos que tener una responsabilidad digital, ya que todo está en redes. Y igual hay información que es un poco, se podría decir, negativa para el ser humano, porque igual puede dañarte. Y hay personas que en la actualidad igual sufren por eso, por no manejar muy bien y correctamente el internet. El internet, claro, ahorita nosotros estamos en una época que todo es digital, todos los medios son digitales básicamente, y podemos, como te decía, tenemos toda la información en la palma de la mano, básicamente. Sí, y Así que de tenemos igual que manera. utilizar el internet de una manera responsable y para educarnos, básicamente. Sí, porque debes tomar en cuenta que así como te educa, así como te informa, asimismo esa página o esa herramienta digital en menos de 10 minutos puede dañarte también. Entonces hay que tener Exactamente. responsabilidad al En momento el- de utilizar la tecnología. Quiero que la gente vea lo que hago y no tener críticas. Y bien, este es nuestro pequeño repaso por la historia de la comunicación. Sí, Espero espero les espero que les haya gustado y hayan podido compartir y recordar con nosotros un poquito sobre esta historia que es parte de nosotros también. Así es. Muchísimas gracias a todos.